Buen día. Hoy vamos a explicar acerca de los sistemas de flujo de trabajo o lo que se conoce como Workflow Management Systems. Los integrantes de mi grupo son Natalia Gutiérrez Solís, Joel Surco Gisbert, Luis Carvajal Sánchez, Diego Alvarado Calizaya y mi persona, Diana Montero Garrido. Para empezar, vamos a hablar acerca de los antecedentes. A inicios de la década de los 60, la expansión del mundo empresarial hizo evidente la necesidad de nuevos métodos para la organización del trabajo. La solución para esto fue la división del trabajo en subproyectos. Es así que el desarrollo y gestión de estos proyectos avanzó junto con los principios básicos de la administración. A inicios de los 80, las empresas hicieron la búsqueda de la optimización de flujos de trabajo empresariales. Y ahora, definamos qué es un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo o workflow es el análisis de operaciones y tareas, incluyendo el orden en que se deben desarrollar estas, los recursos que consumen y la coordinación que se debe realizar para llegar a un fin determinado. Es así que para esta época se hizo evidente el desarrollo de programas o softwares para el apoyo de la gestión empresarial. Uno de ellos es, por ejemplo, el ERP o Enterprise Resource Planning, que es un software de gestión empresarial diaria, que incluye muchas acciones, como por ejemplo son la contabilidad, la gestión de riesgos, gestión de proyectos, etc. La desventaja en esto fue que mientras más acciones pudiera abarcar una sola interfaz, se perdía más la posibilidad de desarrollar y mejorar las acciones que ya estaban en este software. Es así que el control del flujo de trabajo, por ejemplo, seguía siendo ineficiente. Y esto por un factor importante, que es la necesidad de cada departamento empresarial de almacenar grandes cantidades de datos. Es así que la mala administración de estos datos hizo que los operadores tuvieran que coordinar físicamente para hacer el seguimiento de los procesos, lo que aún hacía ineficiente el flujo de trabajo. Es por esto que se desarrolló un software para la coordinación automatizada, lo que conocemos hoy en día como sistemas de flujo de trabajo automatizados o Workflow Management Systems, que es caracterizado por ser un conjunto de procesos que coordina la ejecución de múltiples tareas entre sí y entre varias entidades para llegar a un fin determinado. ¿Para qué se lo utiliza? Un workflow o sistema de flujo de trabajo sirve como una plataforma para automatizar procesos de manera eficiente. Estos sistemas combinan varias herramientas de flujo de trabajo en una sola aplicación, la cual va a automatizar procesos tanto de tareas hechas por máquinas como tareas realizadas por humanos, de forma que queden debidamente jerarquizadas y organizadas. Comúnmente se realizan de forma lineal, pero estas secuencias de tareas también pueden ser dinámicas y se pueden ejecutar en paralelo según las necesidades de los procesos, de cada proceso. La estructura de un workflow varía dependiendo de los objetivos y la aplicación que se vaya a dar, pero tiene dos puntos en común. En primer lugar, debe existir una acción inicial que dé comienzo a la relación entre el cliente y la empresa, como pueden ser una inscripción mediante formularios, visitas a un sitio web, etc. En segundo lugar, a partir de este primer contacto, se van a definir las acciones mediante las cuales se va a relacionar con este cliente, ya sea mediante un correo electrónico con algún descuento, un mensaje de texto, etc. Un ejemplo de uso de un workflow en una empresa puede suceder cuando los empleados necesiten asignar una tarea a otra persona. Pueden hacerlo mediante la herramienta de gestión de flujo de trabajo, ya que si fuera realizada fuera del sistema puede resultar torpe y una pérdida de tiempo para la empresa. Un buen sistema de workflow permite al equipo discutir los procesos, etiquetar a otros miembros del equipo, agregar documentos, archivos, etcétera, todo directamente en la interfaz de este sistema de gestión. Yo hoy explicaré cómo funciona un workflow. Para entender cómo funciona debemos comprender los siguientes conceptos. Pasos predefinidos. Estos proporcionan claridad sobre lo que sucede en cada etapa.
Estos pueden ser lineales, ramificados o una mezcla de ambos. Estos van a ser los pasos que van a ir jerárquicamente, como ya se dijo previamente, que debe ir un workflow. Después tenemos el concepto de los participantes. Estos son los interesados en el proceso que va a seguir el workflow. Son los responsables de llevar a cabo tareas específicas y dependiendo si el workflow es más automatizado, van a hacer menos de estas tareas y solamente responderían a ciertas condiciones dentro del workflow. El tema de condiciones, estas determinan cuándo se completa un paso y cuál debe ser el siguiente. Como podemos ver en este flujo, aquí iniciamos el proceso, iniciamos el workflow, seguimos con el proceso 1 y pasamos a una condición, que dependiendo si el participante, usuario o cliente del tema en particular por el cual se está haciendo el workflow, responde sí o no, vamos a continuar con el flujo. Si la respuesta es no, va directo al proceso 3 y este responde nuevamente a la condición. Esto quiere decir que hasta que la condición no sea verdadera, no se termina el flujo de trabajo. En caso de que la condición sea sí, pasa al proceso 2 y termina el flujo de trabajo. Bueno chicos, yo les voy a explicar las ventajas y desventajas de los sistemas workflow. Primeramente, aclararles que todo sistema tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Especialmente este de workflow. Tiene ventajas del tipo tangible y intangible, pero mucho depende de cómo se lo haya implementado o cómo está en el ecosistema donde interactúa, ¿ya? Entre las ventajas tangibles tenemos las que intervienen en los costos de operación, ¿ya? Esto prácticamente es a la hora de resolver procesos de negocios. Lo que se requiere es minimizar esfuerzos, ¿ya? Esa es una ventaja tangible. El otro es un enfoque a la disminución de trámites, ¿ya? Esto quiere decir minimizar los procesos o subprocesos en un ambiente, ¿ya? Hace que sea posible de que se comunique más rápidamente y de manera instantánea, ¿ya? Otra ventaja es el mejoramiento en la productividad, ¿ya? Esto quiere decir que muestra los procesos de negocio de manera concreta, evitando ambigüedades, ¿ya? Disminución en los tiempos de procesamiento, ¿ya? Como se trata de un flujo continuo, mejora el procesamiento haciendo que ésta se comunique de manera instantánea con otros elementos o unidades, ¿ya?, del flujo, ¿ya? La reducción de los tiempos de respuesta, ¿ya? Esta ventaja está íntimamente arraigado a la disminución de trámites, ¿ya? Hace que la comunicación de nuevo sea instantánea, pero esta vez entre diferentes unidades del ambiente, ¿ya? Esto incluye procesos y por qué no nombrar pools, ¿ya? Monitoreo de estado y recursos disponibles, ¿ya? Acá se puede hacer un seguimiento en tiempo real de su funcionamiento, además de todos los recursos, ¿ya? Eso prácticamente es una ventaja tangible, ¿ya? Asignación de tareas de forma adecuada. Esto es bastante útil a la hora de dar tareas a las diferentes unidades, ¿ya? Y aquí también se evitan ambigüedades y se respeta el continuo flujo, ¿ya? Control de procesos. Se puede monitorear correctamente los procesos y subprocesos vigentes, ¿ya? Integración con otras aplicaciones. Esto entra en el campo modular, pero se podría unir perfectamente con otras aplicaciones siempre y cuando la información que se intercambie sea similar o congruente, ¿ya? Pasemos a las ventajas intangibles. Las ventajas intangibles quiere decir que no intervienen prácticamente en el correcto funcionamiento, ¿ya? Es más un enfoque visto desde afuera, ¿ya? No vale la pena describir mucho porque hablan por sí mismas cada uno. A ver, los vamos a nombrar. El mejoramiento en los servicios, ¿ya? El mejoramiento de las condiciones de los empleados, ¿ya? La mejora en la gestión del cambio, la calidad, la mejora en la comunicación,
el soporte a la toma de decisiones, la mejora de capacidad de planeación, la mejora en la capacidad de distribución. También cabe destacar que se puede comunicar entre otras organizaciones. Esas son ventajas intangibles. ¿Ya? Pasemos a las desventajas. Como les habría nombrado al principio, también tiene sus contras. ¿Ya? Entre las más destacables está la implementación condicional, que quiere decir que se requiere prácticamente ciertas condiciones para su correcta implementación. Los procesos deben tener tareas explícitas. Esto quiere decir que tienen que ser lo más detallado posibles, evitar ambigüedades, ¿ya? Y también tienen que ser monitoreados constantemente a fin de que cumplan estas expectativas, ¿ya? Después se tiene una obligatoriedad en la utilización de parámetros o reglas detalladas. Esto es con el fin de determinar la lógica de transiciones entre tareas, ¿ya? Existe, que es la otra, la necesidad de que las tareas posean recursos digitales de información, ¿ya? O sea, si han notado un sistema workflow, sí o sí tiene que hacer uso de un repositorio de datos, ¿ya? Doy ejemplo, no va a terminar la información de manera física, sí o sí se requiere un repositorio donde almacenar la información y que también ésta sea consultada, ¿ya? Otra desventaja es que la necesidad de que la comunicación de tarea en sus trabajadores sea física, o sea, se comunica en reunión, se comunica en llamadas a los trabajadores o a las unidades qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Para implementar sus tareas y también para interactuar entre otros componentes o unidades, y esto se lo hace de manera física. Otra desventaja es la necesidad de un proceso de control. Esto quiere decir que se debe contar con una entidad que se encargue que todo el flujo de trabajo se implemente correctamente. Y acá hay una subdesventaja, se podría decir. Esta persona que se encarga de monitorear que todo esté bien debe tener un profundo entendimiento de cómo funciona el proceso de negocios o el funcionamiento donde se ha implementado el workflow. Y el más curioso es la corrección compleja, ¿ya? Esto quiere decir que si se quiere actualizar o corregir, ¿ya? Alguna parte del workflow, esto conllevaría a que intervengamos en sus procesos que deben estar anidados, ¿ya? Entonces, al momento de corregir, se debe también de verificar que los otros procesos anidados también funcionen correctamente. Se debe realizar una revisión exhaustiva de los procesos y subprocesos con tal de que no afecten al funcionamiento correcto de otras tareas. Estas son las desventajas más importantes que hemos encontrado en cuanto a estos sistemas. Bueno, continuando con el tema del workflow, pudimos ver que se usa por los empleados cuando se necesita asignar un formulario, una tarea o una consulta. En la mayoría de las empresas, el departamento de finanzas está plagado de procesos manuales que se tienen que realizar, lo que quita tiempo y efectividad al proceso. Por eso, el primer ejemplo que tenemos hoy sería el ejemplo flujo de trabajo de reclamo de gastos. En este podemos ver que se realiza un inicio, se hace la solicitud del presupuesto, después se realiza la aprobación del departamento. Una vez es aprobado por el departamento, se realiza la aprobación del departamento de finanzas, y si es que hubiese gastos incidentales, se crea un informe del gasto, y si no, se entregan los gastos totales, y así se podría terminar este proceso. Un buen ejemplo, por ejemplo, sería cuando se necesitara hacer un viaje de negocios. En estos casos, primero se presenta la solicitud para realizar el viaje. Una vez es aprobada por el departamento al que pertenece esta persona, se procede a que el departamento de finanzas acepte el costo del viaje y tal vez el hospedaje. Dentro de los gastos incidentales puede estar algún almuerzo o algo parecido que no se haya visto contemplado en un principio, o si se debería quedar una noche extra, por ejemplo, del empleado. De ese gasto extra se crearía un informe y se enviaría al departamento de finanzas, y ahí terminaría. Ese es un muy buen ejemplo de workflow.
Otro ejemplo de workflow que tenemos sería para el almacenamiento de una farmacia. En el almacenamiento de una farmacia podemos ver que primeramente tenemos tres entidades que serían el repartidor, un auxiliar de farmacia y el administrador de la farmacia. Primeramente el repartidor entrega la mercancía. El auxiliar de farmacia realiza la recepción de esta mercadería y revisa si es que tiene o no algún problema. Si es que tuviera algún problema, el auxiliar de mercadería devuelve la mercadería al repartidor y el repartidor hace esta recepción de la misma mercadería y la devuelve. De no haber ningún fallo, se realiza el ingreso al sistema de este pedido y se almacenan los inventarios por el auxiliar de farmacia. Una vez almacenados, sale el gerente, el administrador de la farmacia, y firma una orden de despacho, quedándose él con una copia para su seguridad, y el repartidor conserva una copia también para tener la factibilidad de eso. Como podemos ver, todos estos procesos pueden tener más o menos pasos de acuerdo a la empresa y a los requisitos que ella exija para realizar los diferentes procesos.